Vamos a ver ahora a modo de ejemplo un análisis de residuos para el ejemplito que venimos viendo de circunferencia de la cabeza en función de la edad gestacional. Entonces, vemos que corrimos un ajuste lineal con la función Lm del R de la circunferencia de la cabeza en función de la edad gestacional. ¿Se acuerdan que pedimos un summary, vimos un análisis de la varianza? Y acá lo que vamos a pedir directamente del objeto regresión, del objeto ajuste, le vamos a pedir vamos a aplicar el método plot. Recuerden siempre que como el R es un lenguaje orientado a objetos, tiene esta particularidad de ciertos métodos genéricos como el summary o el plot, se adaptan automáticamente al tipo de objeto, a la clase de objeto que corresponda. Y en general, los objetos regresión en R tienen el método plot, lo que genera es una serie de gráficos diagnósticos que son los que vamos a ver ahora. Donde el primero son estos cuatro que están acá. Y el primero es un ajuste donde tenemos en el eje horizontal el isombrerito, los fitted values, y en el eje vertical los residuos. En este caso sin estandarizar. ¿Por qué el R automáticamente tira en el eje horizontal fitted values y por qué no lo hace en función del X? Porque es un poco más genérico, dado que residuos contra fitted siempre se puede hacer. En cambio, residuos contra X, si yo tengo muchas X, eso implica un montón de gráficos. Entonces, en general, lo no natural es hacer un análisis de residuos en función de los y sombrerito, que siempre, no importa cuántas X haya, siempre hay un y sombrerito. ¿Y qué podemos ver acá? Automáticamente el R hace un suavizado para ver si hay alguna estructura en los residuos. Uno puede ver rápidamente que no hay ninguna estructura, o no es muy llamativa. Lo que sí llama la atención por ahí son algunos datos atípicos. No, son muy fuertes. No son datos que en general no tienen mucha palanca, porque fíjese que están relativamente cerca del centro de masa. Pero por ejemplo, un dato como este, si hubiera sido en un valor muy extremo de X y por ende en un valor muy extremo de Y, hubiera ejercido un poco más de influencia. Pero no parece verse nada muy raro en este gráfico. El segundo gráfico que devuelve el R y nos sirve para seguir con el tema de diagnóstico es un gráfico que se llama cuantil-cuantil. ¿Qué es un gráfico cuantil-cuantil? Un gráfico cuantil-cuantil, por definición, es un gráfico que representa los cuantiles empíricos, que son los que aparecen acá en el eje vertical. Estos son los cuantiles empíricos de los residuos estandarizados. Y estos cuantiles empíricos son lo que el nombre dice, los cuantiles de la muestra de residuos estandarizados. Y los grafica en relación con los cuantiles de una distribución normal. Entonces, a este gráfico se lo llama cuantil-cuantil porque son los cuantiles empíricos contra los cuantiles de una distribución normal. ¿Y eso qué muestra? Muestra si realmente los residuos tuvieran una distribución completamente normal, que por supuesto nunca va a ocurrir, tendríamos que ver la mayor parte de los puntos alineados sobre una recta. Como en general pasa en este caso, salvo en dos son tres valores que se salen un poco, pero a grandes rasgos no pareciera ser que los residuos tengan una distribución muy no normal, parecen ser bastante normales. Este gráfico se llama cuantil-cuantil. El otro gráfico que hace el R es el tercer gráfico que tira es el sombrerito en el eje horizontal. Y en vez de poner los residuos, como vimos en el primer gráfico, lo que pone en este gráfico es la raíz cuadrada de los residuos estandarizados. De nuevo, porque lo hace para evitar el problema de diferenciales de influencia que pueden tener las observaciones. Y acá uno debiera ver básicamente que hay una distribución pareja de los residuos, que como se ve un poco en este caso. Y el último gráfico que devuelve el R, fíjense que lo que muestra son los residuos, pero lo que muestra en el gráfico horizontal es el leverage de las observaciones. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque observaciones que tuvieran mucho leverage, si realmente tuvieran un residuo grande, pueden estar afectando la regresión.
Pero no es lo que pasa en este caso. Fíjense, como veíamos antes, que estas dos observaciones, la 31 y la 33, que supongo que son las que nos aparecían como outliers en el primer gráfico, sí, 33 y 31, fíjense que cuando analizamos el primer gráfico dijimos, estos son dos outliers, pero no parecen ser muy problemáticos, porque están relativamente cerca del centro de masa, de la X. Ustedes me dirán, pero acá no está la X, acá está el isombrero. Bueno, pero como hay una relación lineal, yo sé que si está cerca de la media del isombrero y el ajuste es más o menos razonable, como vemos que es razonable, como es más o menos razonable, estar cerca del isombrero en Y es como estar cerca del X rayita. Del Y rayita. En Y sombrero es como estar cerca del X rayita en el feature, en la predictora. Entonces, ya acá uno deducía que no eran tan problemáticos estos, y es lo que uno ve en este gráfico. Los valores de residuos más extremos en valor absoluto, y son un poco outliers, en realidad no están asociados a leverage demasiado grandes. Y los valores que tienen leverage grande, que son los que están más en los extremos, no tienen residuos muy elevados. ¡Qué cuidado! También podría pasar esto. Podría pasar que estos valores con mucho leverage ya hayan arrastrado a la regresión y por ende tengan residuos relativamente chicos. Eso podría ocurrir y eso sería un problema. Pero por la cantidad de datos que tenemos acá, no parece ser el caso. Y en una regresión lineal simple es muy fácil de ver, porque lo vemos en este análisis. Parece ser que ningún dato arrastró demasiado la regresión, porque en el fondo la regresión acompaña bastante bien los datos. Todo esto es divino porque tenemos una Y y una X. Cuando tenemos una Y y muchas X, esto ya es más difícil de ver. Pero este gráfico, por eso son importantes estos gráficos, estos 4 gráficos siempre se pueden hacer y son importantes mirar. No necesariamente por el tema de la validez de los supuestos, sino también en parte para entender cómo son los datos y qué dato puede estar llamando la atención en alguna medida.